Y aumentan las especulaciones sobre el estado de salud de Hugo Chávez Frías. Hoy se cumple una semana desde el anuncio de regreso a Caracas del presidente de Venezuela sin que se haya visto o escuchado al jefe de Estado. La oposición venezolana insiste en que la nación necesita pruebas de que el presidente está en el Hospital Militar de Caracas. El oficialismo aseguró que Hugo Chávez se comunica por medios escritos y señas. Sin registros fotográficos o videos en los que se demuestre que Hugo Chávez está en territorio venezolano, se cumple una semana desde que el gobierno de Venezuela anunció el regreso del mandatario desde La Habana para continuar en el Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas su tratamiento médico contra el cáncer. En medio de la incertidumbre que vive Venezuela, los últimos anuncios de altos funcionarios del gobierno sobre el estado de salud del jefe de Estado ha aumentado las especulaciones sobre su verdadero estado médico. En sus últimas declaraciones, el vicepresidente Nicolás Maduro aseguró que aunque Chávez continúa con una insuficiencia respiratoria, el mandatario estuvo reunido con su equipo de gobierno por más de 5 horas en compañía de su familia. Maduro afirmó que el jefe de Estado venezolano se comunicaba por vía escrita con gran esfuerzo. Desde horas de la tarde, ¿no?, más o menos 5:45, 6 de la tarde, hasta esta hora, unas 5 horas y media, en 3 sesiones de trabajo sobre varios temas con nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Sin embargo, el canciller Elías Jauja dijo el pasado viernes que la deficiencia respiratoria que sufre Chávez ha empeorado con el pasar de las horas. Entre tanto, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reveló que tras una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, este le aseguró que la condición de su homólogo no es preocupante. Las declaraciones del gobierno confunden aún más a los ciudadanos venezolanos. La oposición asegura que las fotos presentadas hace casi 2 semanas por el oficialismo, donde Chávez luce sonriente ante sus hijas, se contradicen con la información entregada por el gobierno, que resalta, entre otras cosas, que persiste la insuficiencia respiratoria y que la condición del jefe de Estado es desfavorable. 8:42 en Caracas, Venezuela. NTN 24 debate la noticia. Fernando Ochoa Antich, general retirado, ex canciller y ex ministro de Defensa de Venezuela, está con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí estamos escuchando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya cumple una semana internado en el Hospital Militar de Caracas sin haber sido visto u oído, mientras la oposición, por otra parte, se prepara para unos eventuales comicios anticipados. Yo quiero preguntarle cuál es el correcto actuar o cuál debería ser, por una parte, lo que se debe en cuanto a lo constitucional para los venezolanos y, por otra parte, el respeto que se le debe tener a una persona que está enferma. Bueno, ciertamente que el presidente Chávez merece respeto como un paciente, como todo ser humano merece, pero ocurre que él es el presidente de la República y lamentablemente han venido utilizando su enfermedad para engañar a los venezolanos, no solo en la votación, que él públicamente reconoció y dijo que se encontraba en perfecto estado de salud, circunstancia que inmediatamente se demostró que era falsa, sino porque todo ha estado rodeado, toda su enfermedad y su ausencia del país ha estado rodeada de un secretismo que ha generado pues esta crisis política que se vive en Venezuela. Ciertamente que es algo muy curioso porque, bueno, los rumores van y vienen por los nuevos medios de comunicación, por los Twitter, por email, etcétera, pero la sociedad se ve tranquila. No se le ven mayores alteraciones del orden público, aunque hay protestas puntuales por problemas de orden social en distintos sitios del país. Pero realmente no se observa una crisis como un hecho tan grave como el que está ocurriendo debería generar. Pero así siempre ha sido Venezuela. Normalmente los estallidos sociales y políticos e históricos se han generado después de tensas calmas que de repente estallan en una crisis, ¿no?, que busca algún tipo de solución a su problema. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Señor Pero Ochoa, es totalmente inaceptable la situación.
La oposición y diferentes sectores de la opinión pública venezolana y también de la comunidad internacional han reclamado la ausencia de poder tras la presencia de Hugo Chávez en La Habana, Cuba. Ahora el gobierno dice que está en Caracas, pero no aparece, no se conoce un registro visual, fotográfico, de la presencia del mandatario en el hospital militar. El vacío de poder y de un presidente aún continúa en Venezuela. Sí, el hecho es muy delicado porque hay un irrespeto total y absoluto de las normas constitucionales. Cuando el presidente no pudo en enero de este año juramentarse por no poder estar presente, se debió haber declarado la ausencia temporal, como lo establece el artículo 232 y 233 de la Constitución Nacional, y establecer si había una ausencia absoluta o temporal. Si era una ausencia temporal, debería haberse encargado del Poder Ejecutivo el presidente de la Asamblea Nacional y esperar y empezar a contar unos 3 meses primero y posteriormente ampliado por decisión de la Asamblea Nacional a otros 3 meses hasta declarar la ausencia absoluta. Pero nada de eso se hizo porque detrás de todo esto lo que hay es una maniobra política que busca fortalecer la imagen de Nicolás Maduro, el posible candidato del PSUV, y con una triquiñuela jurídica lamentablemente estructurada alrededor de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha declarado algo que no aparece en ninguna forma en la Constitución, que es que el presidente, sin haberse juramentado, él y todos los ministros y todo el Poder Ejecutivo continuaba en el ejercicio de funciones porque él era un presidente reelecto. Realmente el artículo 233 es absolutamente claro y ya en este momento, después de todo lo que ha venido ocurriendo, vamos corriendo para el 3er mes sin que nadie haya visto realmente al presidente Chávez y por lo tanto, como es normal y natural, surgen todo tipo de rumores y de especulaciones. Lo correcto es que ya el Tribunal Supremo de Justicia hubiese designado una junta médica de suficiente idoneidad profesional para que estableciera si el presidente Chávez está en condiciones de ejercer la presidencia o no lo está. Si eso se hubiera hecho, pues la crisis política no existiera. Pero ahora, como todo está escondiendo en esta maniobra política que yo me referí de promocionar y fortalecer la figura de Nicolás Maduro, que presentaba una gran debilidad ante el candidato de la oposición, el señor Capriles, Enrique Capriles, que había logrado obtener cerca de más de 6,5 millones de votos. Señor Ochoa, usted ha mencionado algo importante aquí, la incertidumbre, esto de que no se sabe. La ausencia de Chávez ha coincidido con una devaluación de la moneda del bolívar, con la inseguridad también que se vive en Caracas y en otras partes de Venezuela. ¿De qué forma puede afectar esta incertidumbre que usted menciona aquí de no saber qué pasa y qué pasará con la cabeza de Venezuela, que es Hugo Chávez Frías? Pues mire, sin duda, toda la economía venezolana se encuentra sometida a lo que significa un grado de incertidumbre tan elevado como el que está viviendo Venezuela. Fíjese que el dólar, que no se puede nombrar, lo llaman el innombrable, que es el dólar libre, el dólar que está en el mercado negro, que aunque no quiera el gobierno existe, está llegando cerca a más de 20 y de 22 bolívares por dólar, cuando el cambio oficial después de la devaluación está en 6.30. Pero el mismo cambio a 6.30, si es que logra el gobierno, con la deficiencia que tiene en dólares, logra permitir que se mantengan las importaciones, porque la política de expropiaciones del gobierno nacional ha destruido totalmente la industria nacional. Si eso se logra, de todas maneras, difícilmente el dólar va a mantener ese precio y por lo tanto vamos a estar en un gran grado de incertidumbre. El gobierno ha venido superando el déficit presupuestario que ha tenido durante todo este tiempo como consecuencia de su política populista para poder ganar las elecciones con un gasto público muy elevado a través de precios, a través, de préstamos. Fíjense que el bolívar ha perdido
175 veces su valor desde 1998, desde el momento en que se inicia el gobierno de Hugo Chávez. Y la deuda pública, que para ese año era de 28.000 millones de dólares, y todos los venezolanos la considerábamos demasiado alta y hacíamos críticas severas a los gobiernos democráticos porque habían incrementado esa deuda, está llegando a cerca de 220.000 a 230.000 millones de dólares, sin contar un fondo negro que nadie conoce realmente cuánto es la deuda de venta a futuro de petróleo, que se llama el fondo chino, ¿no? Y y la crisis que está viviendo PDVSA, que todos sabemos que está en una muy compleja situación financiera por el mal manejo que se ha venido haciendo de sus recursos.